Bien, a ver, dentro de lo que... Ahí está, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, en este tema, en esta parte 3 estamos revisando algunas pruebas no paramétricas, de las cuales podemos considerar las pruebas de, bueno, de normalidad, ¿no? Para verificar la normalidad de las observaciones, ¿no? Si corresponden a una distribución normal, ¿verdad? Acá estamos. Luego vamos a ver las pruebas de Wilcoxon para dos muestras relacionadas y para dos muestras independientes. Y vamos a complementar con la prueba Chico-Lao de independencia. Son algunas de las pruebas no paramétricas en este apartado. Bueno, en el caso de la normalidad ya lo habíamos visto, ¿verdad? Básicamente hay bueno, cuatro técnicas para verificar si una distribución puede adecuarse a una distribución normal. El método visual, que es a partir de un histograma, ¿no? Viendo el histograma podemos ver si la asimetría es parecida, bueno, si la distribución es simétrica, ¿verdad? Y se parece a una distribución normal. El método visual también del QQ-plot, que es el gráfico de cuantiles, donde se analiza la, digamos, distribución de los percentiles de las muestras observadas con la distribución de los percentiles de la distribución normal estándar, ¿no? Y ahí también se analiza si corresponde esa distribución de la función acumulada de la distribución normal con la función empírica de la muestra. Bueno, las pruebas formales, el test de Shapiro-Wilk y el test de Kolmogorov-Smirnov, hemos dicho que el test de Shapiro es mucho más adecuado para el caso de la prueba de normalidad, ¿no? Como un test de hipótesis. En este caso, la hipótesis nula es que los datos provienen de una distribución normal. Lo que queremos es probar si es así, ¿no? Y la hipótesis alterna indica que los datos no provienen de esa distribución. Habíamos visto un ejemplo con los datos de la edad, ¿cierto? De la edad de los estudiantes, de la muestra que tenemos, ¿no? Y habíamos considerado que con las edades se tenía la hipótesis que la muestra de las edades proviene de una distribución normal contra la hipótesis de que no es así, ¿verdad? En el gráfico del histograma habíamos observado de que no era tan simétrica, ¿no? La distribución de las edades y la curva normal sobrepuesta reflejaba ello, ¿no? Que no estaba tan simétrica la distribución de las edades. Y en el gráfico de cuantiles, de la misma manera, los puntos que corresponden a la distribución acumulada de la muestra, con la distribución acumulada que corresponde a la línea, debería estar sobre la línea roja, debería ser una correspondencia entre los cuantiles teóricos, ¿no? Los cuantiles corresponden a los percentiles y de la función acumulada teórica de la normal, con los percentiles de la muestra. Y podemos observar que hay muchos puntos de la muestra que no corresponden con los teóricos, ¿no? Si es que la distribución fuera normal. Por lo tanto, viendo gráficamente, no parece ser una distribución normal, ¿verdad? Eso que significa que las edades observadas no se adecúan a una distribución normal, o sea, no provienen de una distribución normal. El test de Shapiro nos confirma, ¿no? Nos da un p-valor muy pequeño, lo que nos concluimos de esa manera que se rechaza la hipótesis, por lo tanto, no, se puede indicar que la muestra no proviene de una distribución normal, que la población de las edades de los estudiantes de un curso de probabilidad y estadística uno no tienen una distribución normal, no siguen una distribución normal. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esas son las características que podemos observar. De la misma manera podemos hacerlo para las otras variables, ¿verdad? Para el peso, para la estatura. Por ejemplo, para la estatura, acá habíamos hecho acá el ejemplo con la base de los estudiantes. Vamos a ver si corre con la librería Red XL y, y si no, ahí están nuestros datos de los estudiantes y la prueba de normalidad, en este caso, podríamos complementar esta prueba para por ejemplo, para las estaturas de de esta muestra de estudiantes, entonces podríamos considerarlo, ¿no? Si cambiamos, entonces
Acá podemos observar que en este caso vamos a filtrar las estaturas, ¿verdad? Y vamos a eliminar, vamos a guardar en un objeto X, ¿ya? ¿Está bien? Vamos a omitir datos perdidos si es que hubiese. Vamos a calcular la media y la desviación estándar para hacer el gráfico de la curva normal con esos estimadores, con esa media estimada de la muestra y con esa desviación estándar, ¿verdad? O sea, todo va a estar acá, bueno, le llamaremos histograma del peso de la variable, perdón, de la variable estatura con la curva normal y en el eje X la etiqueta será estatura, ¿verdad? Ok, con esas aclaraciones podemos entonces hacer de forma similar, ejecutamos y dibujamos el histograma y superponemos la curva normal. Entonces, acá podemos observar, ¿no?, que no está tan mal, no está tan mal. Podemos ver que la curva, en este caso, la curva teórica, la curva roja, con el histograma, más o menos, ¿no? No es tan exacto, bueno, no es una muestra muy grande tampoco, pero podríamos asumir que parece seguir un patrón más o menos simétrico, ¿no? Como la curva normal lo indica, ¿ok? Bueno, para estar más seguros podemos hacer el gráfico de cuantiles para ver qué es lo que ocurre y aplicar la línea, ¿no? La línea de referencia que está bien. En este caso podemos observar que hay algunos en las colas, ¿no? Algunos puntos que no están sobre la línea, ¿no? Pero en su mayoría están más o menos, ¿no? Más o menos que se están ajustando a la línea. Significa que los cuantiles teóricos de la normal con los cuantiles de la muestra se están correspondiendo, digamos, hay una correlación entre ellos y gráficamente también podríamos pensar de que sí, al parecer, pero no es la edad, ¿no? Perdón, acá sería la estatura, ¿no? Las estaturas de, eh, de los estudiantes corresponden, ¿no?, a una distribución normal. A ver si lo volvemos a dibujar. Esto es, ¿no?, lo que estamos obteniendo. Muy bien. Entonces vamos a hacer las pruebas formales, el test de Shapiro. Primero, el test de Shapiro para ver. Bueno, el test de Shapiro es muy exigente, la verdad, ¿no? En este caso, pese a que la gráfica no está tan mal, el p-valor sigue siendo pequeño, ¿no? Para una alfa del 5%, 0,05, estaríamos rechazando todavía, ¿cierto? Porque ese p-valor es menor, por lo tanto, rechazando la hipótesis nula, que indica que la muestra proviene de una distribución normal, que las estaturas observadas provienen de una distribución normal. Y si aplicamos la prueba de Kolmogorov, en este caso, con la media, que sería, perdón, acá esta media estaba mal, ¿no? Acá tendríamos que cambiar. Perdón, es el ejemplo 2. El test de Kolmogorov, sí, con la media estimada de la muestra, entonces ejecutaríamos y, a ver, veamos si ejecutamos en el test de Kolmogorov. Bueno, acá el test de Kolmogorov, como pueden ver, su p-valor no es tan bajo, ¿no? Para una alfa del 1% se aceptaría, ¿no? Con una alfa de 0,05 no se aceptaría la hipótesis de normalidad. O sea que generalmente el test de Kolmogorov no es tan exigente porque ajusta la prueba con la misma muestra, ¿no? Hace una aproximación de la distribución normal con la media y la desviación estándar de la muestra y compara la máxima diferencia de las funciones acumuladas. Mm, bueno, entonces con el test de Shapiro es mucho más exigente. Acá sí se estaría rechazando, ¿no?, la hipótesis de normalidad. Pero con el test de Kolmogorov estaríamos, dependiendo de qué nivel de significación utilicemos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si podemos plantear acá un alfa por ejemplo, ¿no? Con un alfa de 0,01 podemos decir que se va a aceptar porque el p-valor es mayor, ¿no? 0,013. Entonces se aceptaría la normalidad, ¿no? Se aceptaría H0. Pero con un alfa de 0,05, ahí no se acepta, ¿no? Se estaría rechazando la hipótesis
nula. Entonces, es relativo, ¿no? Dependería de qué nivel de significación estaríamos utilizando para nuestra prueba de normalidad. Pero si usamos un 1% de significación, estaríamos en condiciones de aceptar que esta muestra de las estaturas se ajusta a una distribución normal, ¿no? Entonces, hay que ser también en ese sentido un poquito amplios, ¿no? A veces, por muchos factores, las muestras, las observaciones no son tan exactas, ¿no? Con la hipótesis que estamos queriendo verificar, pero en este sentido tampoco está tan mal, ¿no? Con la prueba de Kolmogorov, sobre todo, con la de Shapiro, sí se estaría rechazando esa suposición. Entonces, el punto es el siguiente, ¿no? Si la muestra que tenemos es pequeña, ahí sí no podríamos hacer nada, porque no podríamos aplicar el teorema central del límite, pero si la muestra es mayor a 30, ¿no? Suficientemente grande, a pesar de que rechacemos la normalidad de la población, podríamos utilizar el teorema central del límite y podríamos utilizar la distribución t-student, no habría problema, ¿ya? O la distribución z, la distribución normal, que coincidiría, ¿no? La distribución normal, pero por el teorema central del límite. Si en el caso que se rechace la normalidad y que la muestra sea menor a 30, ahí sí no es posible hacer una prueba paramétrica, no estaría justificada, digamos, no estaría validada. Por esa razón, esta prueba de normalidad es importante. Cuando queremos aplicar una prueba test student antes de aplicarla, tenemos que verificarla. Sobre todo, como les digo, si la muestra que tenemos es pequeña. ¿Está bien? Esa es la situación. Ay, un poquito lo voy a reducir. Ya vamos a reducirlo acá. Ah, ya. Muy bien. Lo mismo pasaría con los pesos, ¿verdad? Tendríamos que hacer un análisis de los pesos para plantearlo. Sí, sí, la prueba de Shapiro es una prueba que tiene su propia definición, bueno, no he puesto la fórmula, pero esta prueba de Shapiro y la prueba de Kolmogorov está justamente planteada para cualquier número de muestras, ¿no? Son pruebas me- y mejor, ¿no? Si tenemos más observaciones, la prueba va a ser mucho más precisa, digamos, en el rechazo o en la aceptación de la hipótesis de normalidad, ¿no? En estos casos. eh, Generalmente el problema radica cuando las muestras son pequeñas, ¿no? Ahí es por lo general donde no se verifica el supuesto de normalidad con el test de Shapiro que es más exigente, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden ver, son pruebas que deberíamos aplicar antes de ver la prueba test student, sobre todo, ¿no? Porque la prueba test student se basa en que la distribución de los datos es normal. Lo mismo que con la prueba de Fisher, ¿no? La prueba de Fisher se basa en la suposición de que las muestras provienen de una población normal. Antes de aplicar esas pruebas, verifiquemos la distribución normal. Ahora, si las muestras son grandes, no es necesario, ¿sí? No es necesario, porque por el teorema central del límite, los estimadores de la media van a tener una distribución normal, ¿no? Una aproximación a la distribución normal. Esa es la característica. Bueno, en el caso de las pruebas de normalidad, estábamos viendo, hemos hecho este ejemplo de simulación también, ¿no? Vamos a ver ahora la prueba de Wilcoxon, ¿está bien? La prueba de Wilcoxon para dos muestras relacionadas primero. Ya hemos visto qué son las muestras relacionadas en el capítulo anterior, ¿cierto? Una muestra relacionada es una muestra de un par de variables, ¿verdad? Que pertenecen al mismo elemento. En este caso, este test de Wilcoxon justamente sería la alternativa cuando no se puede aplicar la prueba test student para dos muestras relacionadas. ¿Por qué no se podría aplicar la prueba test student? Porque la población no es normal, o sea, la muestra no proviene de una distribución normal y la muestra es pequeña. En este caso, el test de Wilcoxon se aplica para esa situación, ¿ya? Entonces, es más en el campo experimental, ¿no? Muestras pequeñas, en el campo experimental a veces los costos son muy altos, ¿no? No podemos considerar, por ejemplo, si queremos hacer un estudio hemos dicho, por ejemplo, un estudio sobre una dieta, ¿no? Para evaluar, digamos, o un medicamento, ¿no? Para evaluar, digamos, si un medicamento es efectivo o no, hacer un estudio pre-test, post-test, pero no podemos hacerlo con 100
sujetos, ¿no? Tal vez por los costos, por el diseño, tal vez tomemos 15, 10, 20 sujetos. Por lo tanto, ahí vamos a considerar una prueba de Wilcoxon. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta prueba de Wilcoxon se basa en rangos y en las medianas. No es una prueba de la media propiamente, la mediana de la distribución. ¿Está bien? La mediana es una estadística de posición central, ¿verdad? Igual que la media, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, la distribución normal es simétrica, hemos dicho, ¿cierto? Es una distribución simétrica. Por ejemplo, cuando hablamos de la distribución normal, a ver, voy a dibujarlo acá. Nosotros tenemos más o menos una curva simétrica acampanada, ¿verdad? Eso significa que al centro de la curva, se encuentra la media, ¿verdad? La media de la distribución está justo al centro porque es simétrica, pero también es igual a la mediana, ¿sí? O sea, en la curva normal, por ejemplo, la media y la mediana por la simetría son iguales. Entonces, la prueba de Wilcoxon es una prueba de las medianas, ¿está bien? Pero recuerden que si la distribución es normal, las medianas son iguales a las medias. ¿Está bien? Entonces es interesante. Tiene otro enfoque. ¿Está bien? En este caso, la mediana, recuerden también que es el percentil 50, ¿verdad? 50% de la distribución está por debajo de la mediana y 50% está por encima. Nos da una información sobre la magnitud de las diferencias entre las muestras. Lo que va a hacer esta prueba es calcular las diferencias, así como la prueba de muestras pareadas, la prueba test-student que hemos visto en el capítulo anterior, nos va a indicar ello, pero va a utilizar rangos naturales para ponderar esas diferencias, ¿está bien? Y va a probar una hipótesis de que esas diferencias tienen como valor hipotético una diferencia nula, ¿verdad? O sea que si la diferencia es cero es porque las medianas son iguales, ¿no? Del pretest y el posttest, o sea, de las dos muestras relacionadas. ¿Está bien? Entonces, de esa manera tenemos que considerarlo. Bueno, entonces, las pruebas de Wilcoxon son las mismas, solamente que no trabajamos con las medias, trabajamos con las medianas, ¿no? En todos los casos, la hipótesis nula va a plantear que las medianas son iguales, ¿no? Del pretest y del posttest, o del antes y el después, ¿no? Contra la hipótesis alterna que puede ser de core izquierda, ¿no? Queremos probar que la mediana de X es menor a la mediana de la población Y, o de cola derecha, que la mediana de X es mayor a la mediana de Y, o de dos colas, que la mediana de X es distinta a la mediana de Y. ¿Verdad? Entonces, en este caso, se parece a la prueba de las medias. Veamos un ejemplo, ¿ya? Hay una fórmula detrás de esta prueba, pero el problema de las pruebas no paramétricas es que sus fórmulas, sus procedimientos no son tan, digamos, sistematizados, no son difíciles, pero sí, digamos, cada prueba tiene su propio tratamiento y no tendría sentido revisarlo, ¿ya? Porque sería muy extenso, ¿no? Para detallar, digamos, el procedimiento. Hacerlo en cálculo manual sería más moroso. Entonces vamos a aplicar el test de Wilcoxon. Este test está en nuestro programa ND, ¿no? En ND base, y vamos a aplicarlo en una prueba para dos muestras relacionadas. Por ejemplo, en este caso, a ver, veamos, el enunciado dice lo siguiente. 10 consumidores en un grupo focal han calificado el atractivo de dos diseños de envases para un nuevo producto en una escala de 1 a 10. Estas escalas, por ejemplo, se denominan escalas de Likert, ¿no? Son escalas de evaluación. Uno significa que tiene, digamos, que el atractivo es muy bajo y 10 que es muy alto, ¿no? Uno es el mínimo, 10 es el máximo. Esta escala de Likert es una escala ordinal, no es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, generalmente en evaluaciones de tipo ordinal, ¿no? No tiene mucho sentido suponer que la población es normal, porque la población aquí no es, para empezar, no es una variable cuantitativa continua, es una variable cualitativa ordinal, ¿verdad? Y la muestra en este caso es pequeña, son 10 consumidores que han sido, en un grupo focal, han sido evaluados respecto a el atractivo de dos diseños de envases, ¿no? Para un producto. Entonces tenemos el envase uno, digamos, versus el envase 2. Y cada consumidor ha puntuado en una escala de 1 a 10
su grado de, digamos, atractivo del envase, ¿no? Pruebe la hipótesis que existen diferencias significativas entre las calificaciones medianas con el test de Wilcoxon para muestras relacionadas. ¿Por qué para muestras relacionadas? Porque, como ya habíamos dicho, ¿verdad? En este caso no hay un pretest y posttest, en este caso hay un par. El par de observaciones sería el mismo consumidor está evaluando dos tipos de envase para un producto, ¿verdad? Por lo tanto, estas observaciones, este par pertenece al mismo elemento, ¿no? No son independientes, no son de distintos elementos. Por lo tanto, es una muestra relacionada, ¿está bien? Tenemos 10 pares en este caso. Podemos ver la puntuación que le han dado al envase uno y al envase 2, ¿no? Ha sido para cada consumidor, potencial consumidor, ha evaluado el grado de, el nivel de atractivo que tienen los envases, ¿no? Ok, entonces tendría sentido aplicar la prueba de Wilcoxon porque si hacemos la prueba de normalidad, seguro que no va a pasar el test de normalidad, porque, como les digo, esta distribución no es una distribución cuantitativa, es una distribución cualitativa ordinal y las muestras son pequeñas. Por lo tanto, no puedo aplicar una prueba paramétrica, ¿no? En este caso tendríamos que aplicar una prueba no paramétrica. Y la prueba de Wilcoxon es la que se usa en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas observaciones de cada envase, ¿verdad? Que pertenecen a cada consumidor, vamos a copiarlas en una base en L. Vamos a tomar en cuenta nuestro archivo y lo vamos a evaluar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantearlo. A ver, vamos a plantear primero el ejemplo de forma en el ejemplo 3, ¿no? Lo vamos a plantear así. La hipótesis en este caso, ¿no? X va a ser, digamos, la calificación, ¿no? La calificación del envase uno, ¿no? Calificación del sujeto al envase uno y va a ser la calificación del envase 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la hipótesis que vamos a plantear, queremos verificar si hay diferencias en las calificaciones medianas que le han dado a los dos envases, ¿no? Entonces, la hipótesis nula va a plantear eso, va a plantear lo siguiente, ¿está bien? Vamos a decir, hipótesis nula. Ok, entonces va a ser H0, que las medianas, en este caso el test de Wilcoxon se basa en las medianas, que la mediana de la calificación del envase uno es igual a la mediana de la calificación del envase 2. Ah, estamos hablando de forma general. Y contra la hipótesis alterna que hay diferencias, ¿no? Que la calificación mediana no es igual en los dos envases. Ok. Ok, entonces, un test de las medianas con la prueba de Wilcoxon. Sería una prueba de dos colas, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a plantearlo. Ustedes tienen también el script, seguramente lo han curioseado. Acá en el ejemplo 3 vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vaciamos los datos de la primera muestra, bueno, del primer par, que sería el envase uno, ¿verdad? La calificación del envase uno, y vaciamos los otros datos del segundo par en el objeto envase 2. ¿Está bien? Tenemos ahí las calificaciones en estos dos objetos. Y aquí vamos a aplicar el test de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar la prueba de esta manera. Wilcox.test, así es. En el de base está definido Wilcox.test. Primero se coloca en el orden que queremos, ¿no? Primero el envase uno, para nosotros eso es X, luego el envase 2, eso es Y, separado por una coma. Acá tenemos el comando, dice Pirate True, que significa que son muestras en pares, emparejadas, ¿no? Muestras relacionadas, ¿sí? True significa que lo va a considerar como una muestra relacionada. Y en alternative, la hipótesis alternativa va a ser two-sided, significa de dos colas, ¿cierto? Entonces, esa es la prueba de Wilcoxon que nos va a indicar qué decisión tomar, ¿no? Ahora, a ver, vamos a hacer lo siguiente.
guardar los datos aquí en el objeto del envase uno, el envase 2, ¿ok? A ver, por ejemplo, yo quisiera, si quisiera aplicar la prueba test student para muestras relacionadas, primero tendríamos que verificar el supuesto de normalidad. A ver, por ejemplo, como habíamos visto, un test un test de Shapiro sería, entonces, a ver, por ejemplo, un test de Shapiro para Shapiro.test de la muestra del envase uno, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver si las calificaciones del envase uno provienen de una distribución normal. Y entonces, bueno, aquí sí se está aceptando, ¿no? Se está aceptando. Bueno, pese a que la muestra en realidad no tendría mucho sentido que sea normal, ¿no? Pero, y para el envase 2 a ver, veamos. Bueno, al 5% el envase 2 se estaría rechazando, ¿no? Pese a que las muestras son pequeñas, ¿ya? Para aplicar la distribución, la prueba test student, tendríamos que verificar las dos tendrían que ser normales. Seguro, a ver, vamos a ver si con la prueba de Kolmogorov, bueno, en este caso no tendría mucho sentido, ¿no? Sí, en el caso de la muestra uno, pero fíjense que si nosotros dibujamos un histograma de estos datos, es muy pequeña la muestra para creer que viene de una distribución normal. O sea, pues recuerden, miren, este es el gráfico de la primera muestra, ¿no? Ok, y si hacemos una gráfica del histograma del envase 2 tampoco a ver, vamos a chequear esto. El gráfico del histograma, miren, esto sí, para nada, ¿verdad? No tiene una forma asimétrica, ni siquiera el otro, ¿no? El otro, digamos que ¿no? Son muy pocos datos para tomar en cuenta, ¿no? Un cucuplot sería de la misma manera, ¿verdad? Ok. En este caso, bueno, por eso es más adecuado el test de Wilcoxon. Son muestras pequeñas y son escalas de Likert, ¿está bien? Entonces, nos evitamos. Cuál es la ventaja de usar pruebas no paramétricas? Como ya lo hemos dicho, las pruebas no paramétricas no requieren el supuesto de normalidad. Por lo tanto, ahí ya además, no requieren que la escala de medición sea cuantitativa, puede ser cualitativa ordinal. Entonces, ahí ya nos facilitamos, digamos, la verificación de esos supuestos. Bueno, a ver, vamos a ejecutar. Entonces, la prueba de Wilcoxon, vamos a comparar las dos muestras emparejadas, relacionadas, con una hipótesis alternativa de dos colas. Y ejecutamos de esta manera. Acá acá está, ¿no? La prueba de Wilcoxon. Y acá tenemos el p-valor, ¿no? Qué interesante. El p-valor es 0,08. Por lo tanto, para un nivel de alfa del 5% estaríamos aceptando la hipótesis nula, ¿cierto? No la vamos a rechazar. Entonces, vamos a considerarlo en nuestro resumen, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta ese resultado. Entonces, aplicando la prueba de Wilcoxon, tenemos este p-valor. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces ya está, la decisión será al 5% de significación, ¿verdad? Vamos a plantearlo así, con un nivel de alfa del 5%, vamos a decir que no se rechaza la hipótesis, porque el p-valor es mayor que ese nivel, ¿verdad? Y en la hipótesis, entonces la conclusión es que para un 5% de nivel de riesgo, vamos a indicar que no hay evidencia que indiquen que las calificaciones medianas sean distintas. ¿Está bien? Entonces no hay diferencias significativas, no existen diferencias significativas en las calificaciones medianas. Muy bien, por lo tanto, respecto a de los dos envases, ¿no? Tentativos. Por lo tanto, no estaríamos en condiciones de que un envase sea más preferido que el otro, ¿no? Esa sería nuestra conclusión. Bueno, esa es una prueba entonces interesante
para este tipo de situaciones, un test de Wilcoxon. Pero también podemos aplicar un test de Wilcoxon para dos muestras independientes. Dos muestras independientes. Recordemos, cuando las muestras se consideran independientes. Son muestras independientes porque son datos de distintos elementos, ¿no? De distintas poblaciones. Entonces, los tamaños de las muestras no son los mismos porque no son pares, ¿verdad? Vamos a tener una muestra de N1 observaciones de la primera población y una muestra de tamaño N2 de la segunda, ¿verdad? Dos muestras pueden ser de distinto tamaño porque son distintos elementos. Esta prueba para muestras independientes combina las dos muestras y le asigna rangos naturales según la magnitud, ¿está bien? Según su magnitud. Entonces, tomando en cuenta ello, ya tomando en cuenta ello, esos rangos naturales son puntuaciones, ponderaciones que se le da a las observaciones, ¿ya? Y el estadístico para la prueba no requiere de nuevo el supuesto de normalidad, o sea, no es necesario que la población sea normal, ¿no? Y es un test para las medianas, igual que en el caso anterior, solamente que acá las muestras son independientes. Bien, entonces, las pruebas son las mismas, ya vamos a partir que las medianas de las poblaciones son iguales contra la hipótesis que pueden ser menor, que puede ser mayor o que pueden ser distintas esas medianas, ¿no? Entonces, como pueden ver, entonces, ese sería el planteamiento. Ahora, un ejemplo, a ver, podemos hacer el ejemplo, este ejemplo lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos con la prueba T-Student, ¿no? Para muestras pequeñas, ¿verdad? Suponiendo que las estaturas y los pesos se distribuyan normalmente. Pero ahora vamos a aplicar esta misma prueba, vamos a hacer pruebas de comparación de dos muestras, pero independientes, ¿no? Aplicando la prueba de Wilcoxon, ¿está bien? Primero vamos a probar la hipótesis que el peso mediano ya no va a ser el peso promedio, va a ser el peso mediano, la mediana de los pesos de los hombres es mayor a la mediana de las mujeres. Y segundo, vamos a probar la hipótesis que el índice de masa corporal de los hombres, la mediana del índice, es mayor a la mediana de las mujeres, ¿correcto? Entonces, en lugar de la media, vamos a trabajar con la mediana, ¿no? Perfecto. No tenemos que suponer nada más acá, o sea, no es necesario suponer que la variable es cuantitativa, que es normal, ¿no? Nada. Bueno, entonces, además tomen en cuenta que la muestra en este caso para este ejemplo, es pequeña, ¿no? Es una muestra pequeña. Bueno, entonces, en el ejemplo 4 vamos a considerar, para este caso, vamos a plantear primero para ¿cuál era para los pesos, ¿verdad? Para los pesos, ok. Entonces, para el inciso A va a ser entonces un test, en este caso la variable X va a ser el peso de, eh, del estudiante varón, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de estudiantes, ¿no? De universitarios, el peso del estudiante varón, y Y va a ser el peso del estudiante mujer, ¿no? Del peso del estudiante, ¿no? Ok. Entonces, la hipótesis, queremos probar que la mediana de los pesos de los hombres en general, ¿no? De la población de estudiantes varones, es mayor. Por lo tanto, es una prueba de cola izquierda, ¿verdad? Entonces, es similar. La hipótesis nuda va a plantear que las medianas son iguales al menos, ¿no? Que las medianas de los pesos de cada población, contra la hipótesis alterna, bueno, como hemos puesto hombre X, mujer Y, entonces acá vamos a colocar que la mediana de X es mayor a la mediana de Y. Perfecto. Con la derecha, ¿no? Entonces, con la prueba de Wilcoxon para dos muestras independientes, esta vez, ¿por qué son independientes? Porque son distintos elementos. Ok, entonces, una vez que se plantea la hipótesis, se va a ejecutar, ¿sí? La prueba con la muestra, ¿no? En este caso, eh, vamos a copiar ya acá directamente el peso de los hombres en este caso sería el peso de los varones, ¿no? De la muestra, ¿no? De la muestra. Se está copiando, como son pocos casos, ya, en un objeto peso M, y el peso de las mujeres se lo está
también copiando en un vector en el objeto peso F, ¿verdad? Ahí está. Y vamos a aplicar esta vez, una vez más, este es el test de Wilcoxon para dos muestras independientes. Ya no son pares. Además, tomen en cuenta que son distintos tamaños. Los hombres en esta muestra son 9 y las mujeres son 6, ¿no? Ok, no son pares. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Mire, es el mismo comando, wilcox.test. Peso M primero, ¿ya? X va a ser el peso de los hombres y peso F después, ¿no? Peso de las mujeres. Y no voy a colocar Pirate True. Miren, por defecto, si no coloco Pirate True, significa que R va a entender de que son muestras independientes. ¿Está bien? Entonces, por eso acá ya no colocamos, no es necesario. Por defecto, se asume que son independientes, a no ser que digamos que utilicemos este comando Pirate True para que se use la fórmula con muestras relacionadas, ¿no? Entonces acá ya no usamos. Y en alternative vamos a colocar Greater porque es mayor, es de cola derecha nuestra prueba, ¿cierto? Listo, entonces ejecutamos wilcox.test comparando el peso, ¿no? con los datos de los varones y las mujeres y con una alternativa de cola derecha. Entonces hacemos correr nuevamente la prueba y tenemos acá el resultado que pueden dar, que pueden ver, que nos da de la misma manera, ¿no? Nos da, en este caso es interesante, ¿no? Con las medianas al 5% de significación no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿no? No se puede, ya no es posible, pues su p-valor es mayor que 0,05, por lo tanto no se puede rechazar. Entonces, en el caso de las medias lo habíamos hecho, ¿no? Pero para las medianas no, al 5% no es posible. Eso sobre todo porque las muestras son pequeñas, no son muy grandes, ¿no? Pese a que sí, con la prueba test student lo habíamos rechazado, ¿no? Y estaba bien que se rechace, ¿no? Porque habíamos visto que el peso de los hombres en general es 10 kilos más que el peso de las mujeres en promedio, ¿no? Pero en cuanto a esta prueba de Wilcoxon, como es una prueba de las medianas, y por tener muestras pequeñas, además la forma de cálculo del test de Wilcoxon es diferente, ya no se va a rechazar con un nivel del 5%. Si tomáramos un nivel de alfa del 10%, alfa 0,10, ahí sí rechazaríamos, ¿verdad? Ahora, eso es algo interesante también, ¿no? El p-valor me dice hasta qué nivel de alfa puedo rechazar por aceptar una hipótesis nula. Entonces, a veces uno, como investigador, utiliza este resultado de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Si queremos aceptar H0, entonces tomo alfa 0,005, ¿no? Y si quiero rechazar H0, pues tomaría un alfa de 0,10, por ejemplo. O sea, si es en esa situación. Sin embargo, lo recomendable es tomar un 5% de significación, ¿no? Entonces acá lo también lo vamos a considerar. Bien, entonces acá diríamos que con el test de Wilcoxon para muestras independientes, tampoco se estaría rechazando la hipótesis nula. Entonces, bueno, es así, ¿no? O sea, no significa o sea, la muestra si es pequeña, no da para rechazar, ¿no? Entonces quiere decir que no se puede probar que la mediana de los pesos de los hombres sea mayor a la mediana de los pesos de las mujeres. No se ha podido verificar con esta muestra. Ok. Entonces, la la decisión y la conclusión con un alfa de 0,05 va a ser similar a este otro ejemplo, ¿no? Que hicimos. Bueno, pero en este caso no era, a ver, ¿cuál era la pregunta? Tomen en cuenta, no estamos probando que sean iguales, estamos probando si la mediana de los hombres es mayor. Entonces vamos a decir que no se puede afirmar, como se ha aceptado H0, eso no significa que sean iguales, ¿ya? Simplemente lo que podemos decir que no se ha probado que sea mayor, por lo tanto, no se puede afirmar que la mediana de los pesos, ¿verdad? De los hombres sea mayor a la mediana de los pesos de las mujeres.
Muy bien. Eso es lo que estamos indicando. O sea, no quiere decir que sean iguales, simplemente que con la muestra que se ha obtenido al evaluar el test de Wilcoxon, no se ha podido rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, acá en realidad, más que igual, se coloca menor o igual para ser más estrictos, ¿ya? Bueno, eso significa que no es mayor, o sea, no se puede probar que sea mayor, ¿no? No se puede afirmar que la mediana sea mayor, ¿ya? Eso quiere decir, o sea, no se ha probado la hipótesis que se estaba planteando, ¿no? En cuanto a los pesos. Y para el índice de masa corporal tendríamos que hacer algo parecido, ¿no? Algo parecido para, bueno, pero en el caso B, estamos hablando del índice de masa corporal, que sabemos que es igual a el peso sobre la estatura al cuadrado, ¿no? La estatura en metros, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, por lo tanto, tenemos que comparar, vamos a suponer X que sea el IMC del estudiante varón, ¿no? Del estudiante varón, y Y va a ser el IMC el índice de masa corporal de estudiante mujer, ¿no? Y la hipótesis es la misma. ¿Qué queremos probar, no? Queremos probar si la mediana de los índices de masa corporal de los hombres es, en general, de la población de los hombres, es mayor a la mediana de los índices de masa corporal de las mujeres, ¿no? Esa sería la hipótesis, también de cola derecha. Ok, entonces lo único que nos faltaría aquí es calcular el índice de masa corporal para hombres y para mujeres, ¿no? Con esa fórmula, peso sobre estatura al cuadrado. Bueno, he copiado las mismas instrucciones que hemos utilizado para hacer el cálculo del índice de masa corporal con el ejemplo del capítulo anterior, ¿no? Aquí vamos para el inciso B, ¿verdad? Vamos a calcular el índice de masa corporal, pero primero vamos a juntar vamos a escribir en un data frame, aquí, para obtener, digamos, el índice de masa corporal de una forma más rápida, vamos a copiar primero en el objeto sexo, es un objeto tipo carácter, donde vamos a colocar el carácter F si es femenino y M si es masculino, ¿no? Entonces, entre comillas, vamos a guardar ahí los datos de los 15 estudiantes, el sexo de los 15 estudiantes. En el objeto estatura vamos a colocar las estaturas de los 15 y en el objeto peso vamos a colocar los pesos de los 15, ¿no? En ese orden, ¿no? En el orden que está, justamente en el orden que está el, el género, estatura y peso, ¿verdad? En ese orden, ok. Entonces, le vamos a llamar datos, vamos a guardar en el objeto datos un data frame, como una base de datos, ¿no? Vamos a unir la variable sexo, la variable estatura y la variable peso, ¿perfecto? Entonces, eso ya, luego va a ser más fácil. Vamos a calcular el índice de masa corporal, le vamos a llamar IMC, simplemente dividiendo el peso sobre la estatura al cuadrado, ¿no? Eso R lo hace uno a uno, ¿sí? Si yo le digo, divide el peso sobre la estatura al cuadrado, va a dividir el peso de cada estudiante sobre la estatura de cada estudiante, ¿no? Eso uno a uno, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, luego lo vamos a unir en el mismo objeto datos, vamos a unir los datos que ya teníamos y le vamos a añadir la variable IMC, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si hacemos correr ahora, igual que en el anterior ejemplo que hicimos, ¿no? Vamos a crear el data frame, ¿no? En este caso, aquí está el data frame de estos datos. Podemos visualizar. Y entonces aquí tenemos, como hemos dicho, los datos ordenados, ¿verdad? De cada estudiante, sexo, estatura, peso. Muy bien. Ahora vamos a calcular el índice de masa corporal, ¿no? Con este cálculo, ¿verdad? Aquí. Y vamos a añadir a la base de datos. Esta vez vamos a volver a hacer un view de los datos. Y veamos, debería aparecer la nueva variable que se ha añadido, que es el índice de masa corporal, ¿cierto? Y entonces podemos observar que efectivamente, ¿verdad? El índice de masa corporal se ha calculado para cada estudiante, ¿no? Dividiendo su peso sobre su estatura al cuadrado. Muy bien. Esos son el procedimiento que ya lo habíamos hecho. Y ahora solo nos tocaría hacer el test de Wilcoxon, ¿no?
Ahora, miren, cuando tenemos un data frame, ¿cómo se trabaja el test de Wilcoxon? Una vez más, este es el test de Wilcoxon para muestras independientes. Entonces, vamos a decirle que haga el test Wilcox.test, que haga el test de Wilcoxon para la variable índice de masa corporal, ¿no? En función del sexo. O sea, va a separar si es sexo femenino o si es sexo masculino, ¿sí? Entonces, el índice de masa corporal en función del sexo, de la base de datos, ¿verdad? De la base de datos, y con una hipótesis alternativa, esta vez de cola izquierda. ¿Por qué va a ser de cola izquierda, ya? La prueba, en este caso, es de cola izquierda porque en este caso, R considera primero, ya, al aplicar la prueba, el sexo, miren, es F femenino, M masculino. Considera F primero, o sea, primero considera a las mujeres y M después. O sea que para, para el R, ¿no? F, la muestra de femenino, va a ser la muestra X, la muestra X, ¿ok? Y la muestra Y va a ser la muestra masculino. Por lo tanto, es lo mismo, a ver, en la prueba de índice de masa corporal podemos considerar lo siguiente. Si cambiamos el orden, miren acá, voy a cambiar, está bien la pregunta. Esta vez X va a ser el índice de masa corporal no del estudiante varón, del estudiante mujer, ¿sí? Y Y va a ser el índice de masa corporal del estudiante varón, ¿ok? Ahora, eso hace que la hipótesis sea de cola izquierda. ¿Por qué? Quiero probar si los varones tienen mayor mediana de índice de masa corporal, ¿cierto? Eso significaría entonces que la mediana de las mujeres tiene que ser menor, ¿cierto? La mediana de las mujeres la mediana de las mujeres tiene que ser menor, ¿verdad? O sea, la prueba, cambiando el orden de las muestras, la prueba se convierte en una prueba de cola izquierda, ¿cierto? Por eso ahora va a ser less, ¿ya? Por el orden, el que hemos cambiado el orden, ¿sí? Eso simplemente. Entonces, una prueba de cola izquierda se ha transformado, que es equivalente, ¿ya? Si cambiamos el orden, de nuevo, X varón, Y mujer, aquí ya sería prueba de cola derecha, ¿ok? Ya, entonces, por esa razón aquí estamos cambiando, porque el ERE lo está tomando primero al sexo femenino por el orden alfabético, ¿no? Y luego al sexo masculino. Entonces, vamos a ejecutar, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar el test de Wilcoxon, ¿correcto? Y veamos qué es lo que ocurre. Ejecutando, tenemos justamente acá un p-valor, sí, lo que esperábamos, ¿verdad? No se va a rechazar la hipótesis, no se va a rechazar, obviamente, porque no sería lógico rechazarlo, ¿verdad? Porque una cosa es que el peso, que los hombres tengan en promedio más peso y más estatura, ¿no? Pero el índice de masa corporal divide los pesos sobre esas estaturas, o sea, es un índice de proporción, por lo tanto, no debería haber diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al índice, ¿no? Y eso es lo que ahí está planteando, ¿no? Entonces, eso es más razonable, digamos. Está bien, es una prueba no paramétrica la que estamos aplicando. No requiere el supuesto de normalidad. Muy bien. Entonces, podríamos completar el ejercicio y la decisión va a ser no rechazar H0, ¿no? O sea, ni para alfa 5% ni para 10%, ¿verdad? O sea, no se va a rechazar en general la hipótesis nula, ¿no? No hay manera. El nivel de significación máximo que se usa para una prueba es hasta un 10% para alfa. Entonces, no se va a rechazar, ¿no? Con los niveles de significación que se recomiendan. Entonces, la decisión, de la misma manera, vamos a decir, con un nivel de significación de alfa del 5%, no se rechaza H0, ¿verdad? Aquí está muy alejado el p-valor. Conclusión, el índice de masa corporal de los hombres no es mayor al índice de masa corporal de las mujeres, ¿no? Pero el índice de masa corporal mediano, ¿no? Mediano, el parámetro, ¿no? No es mayor al índice mediano de las mujeres. Muy bien, esa es nuestra conclusión. Bueno, de esa manera se aplican estas pruebas con el enfoque no paramétrico, ¿no?
¿no? Em, Hemos hecho esta prueba con la prueba test student, ¿no? Pero como las muestras son pequeñas, ahí sí es necesario verificar si la distribución de los pesos y de las estaturas es normal, ¿no? Y eso tendría que pasar las pruebas, ¿no? De bondad de ajuste. Acá, a ver, por ejemplo, tenemos ahí en cuanto al peso, ¿no? La estatura, digamos, por ejemplo, acá para el perdón, peso M, digamos, aquí podríamos hacer el Shapiro test para los pesos de los hombres, ¿no? Y pasaría la prueba, ya en el caso de los hombres pasa la prueba, y para el peso de las mujeres también, ¿no? Y miren, en este caso sí, la distribución de los pesos de las mujeres y de los hombres pasa la prueba de normalidad, ¿sí? Entonces, una prueba test student sería justificada en este caso. Claro, sobre todo porque la variable peso es una variable cuantitativa, ¿no? Entonces, sí, aquí sería válido utilizar la prueba test student, ¿no? Pasaría la prueba de normalidad con la prueba de Shafir, que es la más exigente, ¿no? Pero es una alternativa, la prueba de Wilcoxon también, ¿no? Entonces, esto era para repasar también. Muy bien. Estas son pruebas para dos muestras, ¿no? Con el enfoque no paramétrico, sin la necesidad de verificar el supuesto de normalidad, ¿no? El test de Wilcoxon para dos muestras relacionadas y el test de Wilcoxon para dos muestras independientes. También hemos visto la prueba de normalidad. Entonces vamos a terminar con la prueba chi cuadrado de independencia. Es una prueba también muy común, muy aplicable para las investigaciones, sobre todo para cuando se trabaja con variables cualitativas. Entonces, vamos a plantear la definición. A ver, el test chi cuadrado de independencia, ¿no? El test chi cuadrado de independencia toma en cuenta una tabla de contingencia, así se llama, una tabla. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es un cruce de tablas de dos variables categóricas. Categóricas significa cualitativas, ¿no? X y Y. Entonces, a partir de una tabla, un cruce de dos variables cualitativas, un crosstab, ¿ya? Se va a plantear una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que no hay relación entre esas variables, que no hay relación entre la variable X y la variable Y, entre las variables cualitativas, ¿está bien? En este caso, la prueba se denomina test chi cuadrado de independencia por eso, porque queremos probar que no hay relación, o sea, que son independientes las variables X y Y, que una variable no depende de la otra, ¿cierto? Y como es una prueba chi cuadrado, ya lo hemos visto, ¿verdad? En el capítulo 2. En este caso, tenemos que plantear para el test chi cuadrado, ¿cuántos grados de libertad? R-1 por C-1, ¿ya? R-1 por C-1. ¿Por qué? Porque esta prueba se basa a partir de una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla donde vamos a clasificar las observaciones tomando en cuenta dos variables categóricas, una variable X y una variable Y. ¿Está bien? Esa tabla es un famoso cruce de tablas, ¿no? Un crosstab, ¿sí? Una tabla cruzada. Entonces, ¿cuántas categorías tiene X? Va a tener R, ¿sí? Es el número de categorías de X. ¿Y cuántas categorías va a tener la variable Y? Va a tener C. Son variables cualitativas, ¿no? Entonces va a haber R por C clasificaciones posibles. Entonces, los grados de libertad de la distribución chi cuadrado justamente son R-1 por C-1. Y eso, ¿qué es R ahora? Es el número de categorías de la variable X y C es el número de categorías de la variable Y. Entonces vamos a restar uno y vamos a multiplicar. Esos van a ser los grados de libertad de la variable chi cuadrado. Bueno, entonces, esta clasificación se ve acá. Miren, esta es la tabla de contingencia de la prueba chi cuadrado. Acá pueden ver que la variable X tiene R categorías y la variable Y tiene C categorías, ¿ya? Acá adentro, O11, ¿qué significa? Son las frecuencias observadas. Esta es la frecuencia observada de la fila 1, columna 1. Esta es la frecuencia observada de la fila 1, columna 2. ¿Está bien? Ok, ahora, los totales. El total de la fila 1 va a ser R mayúscula 1. El total de la fila 2 de las frecuencias observadas va a ser R mayúscula 2. ¿Está bien?
Los totales de las columnas van a ser C mayúscula uno, C mayúscula 2, ¿no? Y el total de de todas las frecuencias, de todas las filas y todas las columnas, va a ser el tamaño de la muestra, ¿sí? El número n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, esta tabla de contingencia es una tabla, un cruce de dos variables, ¿verdad? A partir de esa tabla se puede hacer la prueba de hipótesis de nuevo, la prueba de independencia, ¿no? ¿Qué va a plantear la hipótesis nula? Que las variables son independientes, que no están relacionadas, ¿está bien? Perfecto. Ahora, dentro de esta tabla de frecuencias, vamos a tomar en cuenta los totales para calcular el número esperado de casos. El número esperado de casos en cada casilla de la tabla, suponiendo que son independientes bajo la hipótesis nula, ¿ya? Se obtiene multiplicando el total de la fila por el total de la columna sobre el tamaño de la muestra. ¿Está bien? Eso, entonces acá se multiplica el total de la fila por el total de la columna sobre el tamaño de la muestra. Y así se calcula las frecuencias esperadas de estas frecuencias que se han observado, bajo la hipótesis nula de independencia. Y luego se calcula el estadístico del test chi cuadrado, se define como un chi cuadrado, ¿sí? Chi cuadrado calculado, que va a ser una doble sumatoria sobre todas las filas, sobre todas las columnas, ¿de qué? Vamos a comparar la frecuencia observada de la casilla IJ con la frecuencia esperada de la casilla IJ, ¿sí? Al cuadrado, vamos a elevar esas diferencias de lo que se ha observado y lo que se esperaba al cuadrado sobre su frecuencia esperada. Entonces, se supone que si la frecuencia observada es muy parecida a la frecuencia esperada, esta diferencia va a ser muy pequeña, va a ser casi cero, ¿ya? O sea que la prueba, en este caso, me estaría diciendo que los valores esperados bajo la hipótesis de independencia son muy parecidos a los valores que se han observado con las muestras. Por lo tanto, no se rechazaría la hipótesis de nula, la hipótesis de que no hay relación, de que son independientes, ¿ya? Por eso tendría que haber una diferencia mínima entre el valor esperado y el valor observado. Pero si hay una diferencia muy grande entre lo que se esperaba bajo la hipótesis de independencia y lo que se ha observado con la muestra, si esta diferencia es muy grande, este número chi cuadrado va a ser un número grande. Y eso significa que se va a rechazar la hipótesis. La prueba chi cuadrado es una prueba de cola derecha, ¿ya? En este caso, la prueba chi cuadrado de independencia es un test de cola derecha. Entonces, como les digo, ¿no? Diferencias pequeñas entre los observados y esperados nos dan un valor cercano a cero. Por lo tanto, aceptaríamos la hipótesis de que son independientes las variables. Pero si la diferencia es muy grande, esto va a caer en el lado, en el extremo derecho de la distribución chi cuadrado. Por lo tanto, si cae acá, estaríamos indicando que va a rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, las variables están relacionadas. O sea, H0 dice que no hay relación, ¿no? Que son independientes. H1 dice que existe una relación, que hay una dependencia entre esas variables, ¿ok? Esa es la prueba chi cuadrado de independencia para dos variables categóricas, para dos variables cualitativas. Bueno, veamos un ejemplo. Este ejemplo se, se, bueno, se ha tomado del libro. Acá dice lo siguiente, ¿ya? Queremos analizar qué relación hay entre el género de las personas y la mano dominante, la mano con la que escriben. ¿Está bien? Recuerden que hay personas que escriben con la mano izquierda, ¿no? Que son zurdos o zurdas, ¿verdad? En este caso, la variable X que sea el género, ¿ya? La variable X va a ser, género tiene dos categorías, ¿verdad? Variable cualitativa, ¿cierto? Cualitativa. Es masculino o femenino, ¿cierto? Y la variable Y que sea la mano dominante, también es cualitativa, tiene dos categorías, puede ser izquierda o derecha. Está bien, en ese orden vamos a colocar las categorías, ¿ya? ¿Cuál es la hipótesis nula? A ver, ¿qué queremos probar? Queremos probar hipótesis de independencia. ¿Qué dice H0? Que no hay relación entre el género y la mano dominante. O sea, ¿qué significa? Que no hay una relación entre si es hombre o mujer y la mano con la que escribe, ¿ya? Contra la hipótesis alternativa que indica que la mano dominante depende del género. O sea, significa que hay una relación entre género y mano, ¿sí? Eso sería interesante, ¿no? Tendríamos que indicar que si rechazamos H0, estaríamos indicando que escribir con la mano izquierda o con o con la mano derecha depende del género de la persona. O sea, si es hombre, tendría más probabilidad de escribir con la mano derecha o con la mano izquierda, ¿no? Eso quiere decir.
cosa que no parece algo lógico, ¿verdad? No parece algo lógico. Digamos, ¿cuál es la razón por la que una persona escribe con la mano izquierda? Eh, Eso habría que analizarlo, ¿no? Pero no creo que sea por el género, ¿no? Por la razón del género. Bueno, de todas maneras, es un ejemplo ilustrativo, ¿ya? Algo que me olvidaba decirles. Esta prueba chi cuadrado es una prueba asintótica. ¿Qué significa? Una prueba asintótica significa que es una prueba que necesita muestras muy grandes para que sea, a ver, necesita muestras muy grandes para que sea válida, ¿ya? Entonces acá vamos a decir el test chi cuadrado de independencia, ¿no? Al utilizar categorías, ¿verdad? Es una aproximación, ¿ya? Es una prueba asintótica. Asintótica significa en el límite, ¿ya? En el límite, asintótica. Eso quiere decir que, esto quiere decir que requiere un tamaño de muestra grande, muy grande en realidad, ¿sí? Esta prueba no va a funcionar con muestras ni siquiera mayores a 30. ¿De qué estaríamos hablando, no? Una muestra, por ejemplo, de 300 para arriba, ¿sí? O sea que si queremos aplicar una prueba chi cuadrado de independencia para probar la hipótesis de que dos variables están relacionadas, dos variables cualitativas están relacionadas, necesitamos una muestra por lo menos de 300 casos. Mientras más grande, mejor. La aproximación va a ser mucho mejor, porque en realidad esta es una prueba aproximada, ¿ya? Es una prueba aproximada. Entonces, el ejemplo que vamos a ver de la mano dominante y el género no tiene una muestra, bueno, tiene el límite que es 300, ¿verdad? Ok, vamos a suponer que hemos hecho un, un estudio con 300 personas a las que, bueno, tendría que ser aleatorio. Recuerden que desde el principio hemos hablado de que en estas pruebas estadísticas se supone que la muestra es aleatoria. ¿Qué significa eso? Que se han obtenido por métodos del azar, ¿verdad? Por sorteos aleatorios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo haría yo esto en la universidad, no? Podría ser un muestreo, por ejemplo, estratificado, digamos, por carreras. Podría ser bietápico, digamos, voy a seleccionar primero algunos paralelos, digamos, conglomerados, ¿ya? Conglomerados de cursos, digamos, de la universidad. Y dentro de esos cursos podría encuestar a todos o podría seleccionar también aleatoriamente dentro del curso, digamos, a los primeros, digamos, 10 estudiantes, bueno, no a los primeros, sino a 10 estudiantes tomando una distancia de 5 estudiantes, digamos. Digamos, cada 5 estudiantes hago el estudio, cada 5 estudiantes hago el estudio, ¿no? ¿Y qué voy a observar? Digamos, les voy a pedir que escriban, ¿no? Y ahí me voy a fijar con qué mano escriben, ¿no? O les voy a preguntar con qué mano escriben. Y entonces voy a elaborar un crosstab acá, ¿verdad? Voy a tomar, con los datos que voy a recopilar, voy a tener lo siguiente. De las mujeres, 12 son zurdas, 108 son diestras. De los hombres, 24 son zurdos y 156 son diestros. Acá tenemos los totales de las filas, ¿no? Esto es C mayúscula, y los totales de las columnas. Esto es C mayúscula, ¿verdad? Este es un crosstab, ¿sí? Este es un cruce de tablas de las dos variables, la variable X, que es el género, y la variable Y, que es la mano dominante. ¿Ok? Entonces, en este tipo de cruces, que ustedes seguro que lo han visto, ¿verdad? O lo han hecho, en algún caso, es interesante, se puede hacer esta prueba de chico grado de independencia, siempre y cuando la muestra sea suficientemente grande, muy grande, ¿no? 300 para arriba. Entonces acá vamos a considerar la hipótesis. ¿Cuál es? Que las variables son independientes. ¿Qué significa? Que el género no depende que la mano dominante no depende del género. Y la hipótesis alterna que hay una relación entre la mano con la que escriben y el género. ¿Está bien? Como dice en nuestro texto, ¿no? Si la hipótesis no fuera cierta, ¿verdad? O sea, si no hay relación entre el género y la mano dominante, la proporción de mujeres que escriben con la mano izquierda debería ser muy parecida a la proporción de hombres que escriben con la mano izquierda, ¿verdad? En cambio, en cambio, entonces, deberíamos tomar en cuenta además la proporción general de personas que escriben con la mano izquierda, ¿no? A ver, si tomamos en cuenta ese detalle, a ver, acá, hagamos el cálculo, ¿qué les parece? A ver, indíquenme la proporción de los hombres, perdón, de las mujeres del sexo femenino
¿qué escriben con la mano izquierda? Digamos, ¿cuál es la proporción de la muestra, ¿no? Y hagamos lo mismo con la proporción de hombres, sería pez sombrero, ¿verdad? Pez sombrero del género masculino, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer el cálculo para las mujeres. A ver, entonces voy a dividir, son 12 sobre 120 mujeres. ¿Cuánto representa eso? 10%. 0,1. 0,1, ¿no? 10%, 0,10, ok. Y para los hombres, en la muestra que se está considerando, son 24 hombres de 180. ¿Cuánto es, por favor? 0,13. 0,13. Miren, son estimaciones, no vamos a esperar que sean iguales, ¿no? La pregunta sería si estas estimaciones de las muestras son significativamente diferentes, como para decir de que hay parecería que en los hombres hay un 13% de zurdos y en las mujeres hay un 10%, ¿no? En la muestra, ¿no? Pero la pregunta será, ¿en la población será lo mismo? ¿Será más porcentaje de zurdos en los hombres, ¿no? Y también podríamos considerar el total, ¿no? Si tomamos en cuenta la proporción en general, digamos, de personas zurdas en total, ¿no? La proporción sería entonces dividir acá 36 zurdos en total de 300. ¿Eso cuánto sería? 0 punto, a ver, 12, ¿puede ser? No, 12, ya. Muy bien. Entonces, bueno, miren, la proporción general, 12% en general son zurdos, 13% de los hombres son zurdos y 10% de las mujeres, en la muestra, ¿no? Ahora, claro, no parece haber mucha diferencia, pero tendríamos que evaluarlo, ¿no? Al parecer, no es tan diferente, ¿no? Sería más grave si aquí fuera, por ejemplo, si este número fuera un número, qué sé yo, 0,20, ¿no? 0,20, 0, pero bueno, hay que evaluarlo, ¿no? Tenemos que evaluar. O sea, descriptivamente aquí tenemos una diferencia, pero es descriptivo. Si queremos generalizar este resultado, tenemos que hacer la prueba de hipótesis. Entonces, la pregunta es, ¿se podría llegar a verificar que hay una relación entre el género y la mano dominante a partir de la tabla de contingencia, ¿no? A partir de esta tabla cruzada? Entonces vamos a considerar, bueno, estos valores esperados, miren, se ha calculado multiplicando el total de la fila por el total de la columna sobre el tamaño de la muestra, que es 300. ¿Está bien? Por ejemplo, si ustedes multiplican 120 por 36 y lo dividen sobre 300, van a obtener 14,4. ¿Ya? No es exacto porque es un valor promedio. Miren, a ver, estos valores esperados se calculan suponiendo que las variables son independientes, ¿ya? Con esa suposición se calcula. Entonces, aquí, fíjense, suponiendo que son independientes, aquí se esperan 14 casos. ¿Cuántos se han observado? 12. Acá se esperarían 105 casos. ¿Cuántos se han observado? 108. Acá se esperarían 21 casos. ¿Cuántos se han observado? 24. En todos los casos no hay mucha diferencia, ¿sí? Miren, entre lo que se ha observado y lo que se esperaba, no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que, viendo nomás ya esto, que no hay relación, ¿ya? Cuando las frecuencias observadas son cercanas a las frecuencias que se esperaban bajo la hipótesis de independencia, eso significa que lo más probable es que las variables sean independientes, ¿no? Pero hay que hacer el cálculo del estadístico chi cuadrado. Y el estadístico chi cuadrado, como ya hemos dicho, se compara lo que se ha observado en cada casilla de la tabla con lo que se esperaba al cuadrado. Se eleva esa diferencia al cuadrado, ya, esa es la fórmula matemática, y se divide entre el valor esperado. Eso se hace para cada casilla. Aquí tenemos 4 casillas, ¿no? Estos 2 por 2 son 4, ¿verdad? 4 observados. Entonces acá tenemos 4 cálculos que los vamos a sumar y ese es el estadístico, que es 0,75. Miren, no es un número muy grande, 0,75, ¿ya? Ese es el estadístico chi cuadrado calculado para la prueba. Entonces, luego se hace la hipótesis, se dice, ¿no? Las variables son independientes versus las variables son relacionadas. Tendríamos que buscar los grados de libertad. ¿Cuántos son? Miren, a ver, ¿cuánto es R? R es 2. ¿Por qué? Porque son dos categorías, ¿verdad? Es hombre o mujer, ¿verdad? Hombre,
masculino, femenino, ¿verdad? Masculino, femenino, dos categorías. Y C también es dos, es mano izquierda o mano derecha. Entonces son L2 y C2. ¿Cuántos grados de libertad tiene la prueba chi cuadrado? Ya hemos dicho, tiene R-1 por C-1. O sea que si multiplicamos 2 menos uno es uno, por 2 menos uno es uno, o sea, es uno, un grado de libertad solamente, un grado de libertad, ¿está bien? Entonces, nosotros tomaríamos en cuenta esto para obtener el punto crítico, que es el punto chi cuadrado con un alfa del 5% por la derecha, es 3,84, ¿ya? Este es el número de la tabla chi cuadrado que tiene 5% a la derecha y 95% a la izquierda. Y el estadístico que hemos calculado es 0,75, ¿verdad? Eso viene de la tabla, ¿no? Acá, ¿no? El 0,75, con los cálculos de la fórmula del estadístico de la prueba. Y entonces, como está en la zona de aceptación, ¿no? En la zona izquierda, la decisión va a ser aceptar, ¿no? Y la conclusión va a ser que no hay una relación, ¿no? No hay una relación, claro, son independientes, ¿no? O sea, lo que esperábamos, ¿no? Que el género y la mano dominante no están relacionados, ¿está bien? Ok, esa sería la forma de plantear la prueba Chico-Arau. Bueno, desde un punto de vista académico, ¿no? Pero esto ya desde un punto de vista práctico, se lo tiene que hacer con software, ¿no? Entonces acá esta información, digamos, este ejemplo, se lo puede plantear, ¿no? A ver, creo que está resuelto el ejemplo, es el ejemplo 5, ¿no? Ahí vamos a plantearlo en nuestro programa. Acá vamos a hacer lo siguiente. Para resolver el ejemplo 5 vamos a crear la tabla de contingencia. Ya para eso vamos a usar un comando que R utiliza que es matrix. ¿Está bien? Matrix, vamos a crear una matriz, ¿no? Una tabla de contingencia es una matriz, ¿verdad? Tiene filas y columnas. Vamos a colocar los datos por filas, ¿ya? La primera fila, 12 y 108, ¿sí? La primera fila, 12 y 100, perdón, 12, aquí está, ¿no? 12 y 108 la primera. Y la segunda fila, 24 y 156. Por filas voy a colocar, ¿no? Entonces aquí tenemos 12 y 108, 24. N row significa cuántas filas tiene la tabla. Entonces tiene dos, ¿verdad? Número de filas es dos. Y by row true significa que los datos que he colocado están por filas. Podríamos colocar también por columnas, ¿ya? Entonces, by row true significa por filas. Hemos colocado estos datos por fila uno, fila 2, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a visualizar la tabla, ¿está bien? A ver, la visualizaremos. Ah, bueno, no, antes de eso, vamos a hacerlo así. Antes de visualizar la tabla, vamos a asignar nombres, ¿ya? Esto para hacer, digamos, para hilar más fino. Existe un comando dim names para poder colocar nombres a las filas y a las columnas de la matriz, ¿ya? Vamos a hacer vamos a colocar las etiquetas a las columnas y a las filas de la tabla, ¿no? Recuerden que es una tabla de 2 por 2, es una matriz de 2 por 2. Entonces, vamos a usar el comando list para colocar caracteres, ¿ya? Acá vamos a hacer entonces, le vamos a llamar género, ¿ya? Género, la variable género. eh, Dos categorías, ¿no? Femenino y masculino. Coma, mano dominante, ¿verdad? Mano dominante, izquierda y derecha, en ese orden, ¿no? En ese orden con el que hemos elaborado la tabla. Y luego vamos a visualizar recién el objeto tabla. A ver, primero crearemos la tabla de contingencia con las frecuencias. Ahí está. ¿Verdad? Miren, en este caso ya se ha creado, ya se ha creado. Si ejecutamos, si lo visualizamos antes de poner las etiquetas, ahí está, ¿no? Tenemos una tabla con dos filas y dos columnas, pero vamos a etiquetar con el comando dnames. Entonces vamos a ejecutar y vamos a visualizar la tabla. Ahora la tabla queda así, ¿no? Tenemos género, femenino, masculino, mano dominante, izquierda, derecha. Ok. Entonces acá vamos a complementar con la prueba chi cuadrado, ¿sí? A partir de esta tabla, entonces el comando es bien simple. Solamente tengo que contar con la tabla de contingencia y, ¿verdad? Esta es una tabla de contingencia. Entonces vamos a hacer el test chi cuadrado con el comando chisk.test, ¿ya? Chisk significa chi-squared.test. Este es el test chi cuadrado de independencia, ¿ok? Directamente.
solo tiene una prueba de hipótesis, ¿no? ¿Son independientes o no son independientes? Ok. Entonces, ejecutamos y tenemos el resultado que pueden ver. Dice ahí, ok, este es el estadístico chi cuadrado, miren, aquí, 0,47, ¿no? Y este es el resultado de su p-valor, ¿no? Que es, dice Pearson Chi-square test with Yates continuity correction. Esta es una aproximación con un factor de corrección de continuidad de Yates. Como estamos haciendo una aproximación, porque en realidad esta prueba es una prueba aproximada a la chi cuadrado, se está aplicando un factor de corrección de continuidad, ¿no? No es el mismo resultado. A ver, fíjense acá, si tenemos el ejemplo, a ver, en el ejemplo teníamos el resultado era 0,75, ¿cierto? 0,75, ¿no? No es el mismo, ¿no? Aquí el resultado, como lo tenemos aquí, lo podemos verificar, es 0,47 lo que está calculando. Son los mismos resultados, ¿cierto? 12, 108, 24, 156. 12, 108, 24, 156. Sí. Entonces, esta corrección que está aplicando es para que la aproximación sea más precisa, ¿no? Pero podríamos ver las opciones que tiene la prueba. Vamos a ver las opciones que tiene. A ver. XY, correct true. Ah, ya. Ok, por defecto dice que está aplicando la corrección, correct true, ¿ya? Ok, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar correct false, porque no use la factor de corrección. Entonces, voy a hacer aquí help, perdón, voy a hacer la prueba, perdón, ya voy a hacer la prueba, entonces, eh, test chi cuadrado, ¿verdad? Test chi cuadrado, ok, pero aquí voy a corregir, corrección false, o sea, que no use la corrección, ¿no? Entonces voy a indicar que no use la corrección. Ah, perdón. Ok, corrección, como era el comando que queríamos usar acá. Correct, perdón, correct. Correct, simplemente. Entonces acá vamos a volver a ejecutar. Vamos a volver a ejecutar y vamos a quitar esa corrección. Mm, correct, sí, sí, está bien. Vamos a checar. Oh, con doble R, perdón. Acá, ¿qué he hecho? Ya, entonces, correcto. Ok, muy bien. Entonces acá ejecutamos y ahí está, miren. Entonces, sí es verdad, es mejor usar sin la corrección de Yates. Entonces vamos a tener el estadístico chi cuadrado 0,7575, ¿verdad? Que es el mismo que se obtendría usando la fórmula original del test chi cuadrado, ¿verdad? Redondeando 0,7576. Entonces, esa es la manera. Entonces voy a adicionar acá, ¿ya? Entonces va a ser un test chi cuadrado sin la corrección de rate, de Yates, ¿no? Entonces, correct, false. Por defecto está con la corrección, ¿ok? Entonces, este va a ser una prueba, va a ser una test sin la corrección que indica, ¿no? Esa corrección, bueno, como es una aproximación, ¿no? Debería utilizarse para que sea más precisa, ¿ya? Pero para que no se confundan con el ejemplo que se ha puesto en el resumen, para que dé el mismo resultado del estadístico, se va a quitar esa corrección, ¿está bien? Con el comando correct false. Ok, entonces esa es la prueba. Entonces miren, aquí lo importante es el p-valor. ¿Cuál es el p-valor de la prueba? A ver, lo vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a ejecutar de nuevo y vamos a tener el resultado. Ahí está, ¿no? Entonces, el p-valor es 0,38. Se acepta H0, ¿verdad? Conclusión, son independientes, ¿verdad? No hay relación entre género y la mano dominante, lo que esperábamos, ¿cierto? Lo que esperábamos, correcto. Entonces acá
Vamos a completar este ejemplo como está, o sea, de forma, el ejemplo está resuelto, en realidad lo hemos resuelto, pero lo vamos a plantear con la salida de R, ¿no? Ok, entonces aquí esta es la salida. Perfecto, entonces lo vamos a pegar en nuestro informe. Ah, bueno, este es el ejemplo 5. Como ya hemos dicho, a partir de la tabla, ¿verdad? A partir de la tabla teníamos que probar la hipótesis que las variables eran independientes o contra que las variables eran relacionadas, ¿no? Eran dependientes. Y entonces, para esto hemos realizado la prueba chi cuadrado y en la salida, ¿verdad? En la salida tenemos el resultado con el p-valor directamente, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? De usar que directamente ahí podemos evaluar y tomar la decisión que va a ser la misma, ¿no? Entonces, vamos a decir, con un nivel de significación del 5% de riesgo de cometer el error de tipo uno, tenemos que, entonces, no se rechaza la hipótesis nula, con lo que no podemos decir que haya relación entre el género y la mano dominante, ¿no? El p-valor es muy alto, además, ¿no? No se rechazaría ni con alfa 0,10. Entonces vamos a decir que la mano no dominante no depende del género. Ok, muy bien. Esa sería nuestra conclusión. Es así como se aplican estas pruebas no paramétricas, ¿no? Como pueden ver, es diferente, ¿no? Es interesante para variables de tipo cualitativo, sobre todo, o cualitativo nominal o cualitativo ordinal. Creo que hay un ejemplo más, un ejemplo más. En el ejemplo 6, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí o sea, teníamos ya la tabla hecha, ¿verdad? Teníamos la tabla hecha y hemos tenido que elaborar la tabla, ¿no? Algo importante, ¿sí? Miren acá, algo que me olvidaba decirles. A ver, aquí la, esta es la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces nosotros hemos creado la tabla, ¿no? Con el comando matrix. Y estas son las frecuencias esperadas, ¿cierto? Las frecuencias esperadas, ¿cierto? Ahí está. Eh, estas frecuencias también se pueden calcular. R también lo tiene. A ver, en el caso de... Lo que pasa es que como todo está orientado a objetos, eso es interesante, ¿no? La forma en la que R está diseñado. Entonces, por ejemplo, como nosotros hemos guardado la tabla, eh, perdón, no lo hemos guardado. A ver, lo vamos a guardar, ¿ya? A ver, voy a hacer lo siguiente. Esta prueba chi cuadrado, ¿verdad? Ahí está. La voy a guardar. Ok, ya, ok, entonces voy a hacer lo siguiente, a ver, ya, voy a hacer lo siguiente, voy a guardar, le voy a llamar prueba, ya, lo voy a guardar en un objeto prueba, chisk.test, ¿no? De, de la tabla, ¿verdad? Ok, de la tabla, sin la corrección de Yates, ¿está bien? De la tabla de contingencia, ¿no? El objeto tabla, eh, sin la corrección de Yates, ok. Entonces, lo estoy guardando, ¿ya? No van a visualizar nada. ¿Por qué no van a visualizar nada? Porque lo he guardado, ¿no? Ahora, si lo quiero visualizar, lo ejecuto, llamo el nombre del objeto y ahí está, miren, ahí está la prueba, ¿no? Ahí está guardadita. Pero lo interesante es que como este es un objeto, tiene una estructura, ¿no? A ver, vamos a ver qué estructura tiene el objeto prueba. El objeto prueba tiene una estructura, a ver, podemos observar que tiene estos componentes. Dentro de esto, miren, tiene los observados, ¿no? Y los esperados, expected, sí, expected. Estos son los valores esperados. Entonces yo voy a, voy a visualizarlos, ¿ya? Entonces, expected, ¿no? Con el símbolo de peso, ¿ya? Del objeto prueba. Entonces lo voy a visualizar. Entonces voy a colocar aquí, quiero que me muestre el objeto prueba el componente expected. ¿Sí? Expected. Y ahí tenemos, miren, estos son los valores esperados, ¿no? 14,4, sí, si se fijan, son los mismos valores esperados
de nuestra tabla, ¿no? 14,4, 105. Entonces, hay mucha información que se puede recuperar en estas pruebas, ¿no? Como todo está orientado a objetos, ¿ya? Eso les quería decir también. Bueno, entonces, bueno, creo que había un ejemplo más para esta prueba chi cuadrado de independencia. A ver, vamos a... Ah, sí. ¿Qué pasaría si tenemos una base de datos ya? O sea, no la tabla, sino, dice aquí, con la base de datos de los estudiantes, ¿no? Realizar pruebas chi cuadrado de independencia para las variables. A ver, ¿qué podemos comparar? Género versus tatuajes, ¿ya? O sea, ¿habrá relación entre el género de los estudiantes y si tienen tatuajes? Género y mascotas, o sea, si tiene mascotas o no y el género. Y género con la marca de celular, ¿no? Son variables cualitativas, ¿no? Ok, entonces para cada par de variables vamos a hacer la prueba chi cuadrado de independencia, ¿no? Entonces acá vamos a considerar de esa manera, ¿ya? El ejemplo 6, por ejemplo, podemos tomar en cuenta el primero, que es el género y los tatuajes, como ejemplo, ¿no? Para el ejemplo 6. Entonces, el género y los tatuajes. Entonces, ¿cuál va a ser la hipótesis nula, no? La hipótesis nula va a ser que, vamos a decir que el género masculino, femenino, ¿verdad? Sí, espera. Y el hecho de tener tatuajes no están relacionados, ¿sí? Y tener tatuajes no tienen relación, ¿no? Son independientes. Contra la hipótesis alterna, indicaría que hay una relación, ¿sí? Que vamos a decir que llevar tatuajes o tener tatuajes en el cuerpo depende del género, ¿no? O sea, hay una relación entre la variable género y la variable tatuaje, ¿ok? Hay una relación, perfecto. Entonces, vamos a hacer la prueba, pero miren, estos datos de los estudiantes, ¿verdad? Es una base de datos, un data frame, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo, ¿ya? Vamos a ejecutarlo y a ver, veamos qué es lo que ocurre. Entonces, acá creo que estaba así, el ejemplo 6, ¿no? Vamos a leer los datos de nuevo, ¿ya? Voy a copiar acá, ya tenía los datos de los estudiantes, de la dirección, la ruta. Si no usan, ya saben, ¿no? Lo pueden leer en environment, pueden hacer la recuperación de los datos, ¿no? Pero yo ya lo tenía en algún lado. Creo que el primer ejemplo lo hemos hecho, ¿no? Sí, esto te lo voy a copiar ya para leer los datos, lo voy a guardar en el objeto datos directamente. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener en el ejemplo 6, ya voy a cambiar esto porque la ruta es diferente. Entonces ahí está, estos son mis datos, ok, estos son mis datos. Ya, ahora sí, otra vez, vamos a leer con la librería Real de XL para leer Excel, ¿no? Vamos a hacer la lectura y vamos a guardar en el objeto datos y vamos a visualizar, ¿no? Acá tenemos los datos de los estudiantes, ¿no? De la gestión 2023 y 2024 tenemos la edad, sexo, ¿no? Estatura, peso, tiene mascotas, qué celular tiene y si tiene tatuajes, ¿verdad? La variable mascotas tiene dos categorías, sí o no, la variable de tatuajes también, ¿no? Género y tatuajes, ¿sí? Sexo y tatuajes, ¿no? Eso es, ok. Entonces acá vamos a considerar esas dos variables categóricas y vamos a crear la tabla de contingencia. Ustedes saben, con el comando table podemos hacer un cruce de tablas. Vamos a cruzar de la variable datos, de la base de datos, la variable sexo con la variable tatuajes. ¿Está bien? En ese orden. X va a ser sexo y Y va a ser tatuajes, ¿no? La variable. Y lo vamos a guardar en el objeto tabla. Y vamos a visualizar luego la tabla. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar acá. Y luego vamos a aplicar la prueba chi cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el comando. ¿Está bien? Ejecutamos. Primero esto, la tabla, y visualizamos. Y podemos observar, aquí está, ¿no? Tiene tatuajes, 11 mujeres sí, 19 hombres sí, ¿no? La mayoría no tiene, ¿no? Ok. Recuerden que esto lo hemos hecho con la prueba de proporciones, ¿no? Pero ahora vamos a hacer con la prueba de independencia, ¿no? De las frecuencias, ¿no? Es otra forma de probar, ¿sí? Si hay relación entre el sexo del estudiante y si tiene tatuajes. Y luego vamos a aplicar la prueba chi cuadrado, ¿no? El test chi cuadrado con la corrección de Yates, ¿ya? Que es lo aconsejable, ¿no? Entonces,
el test chi cuadrado lo aplicamos, ejecutamos y del objeto tabla y ahí tenemos la salida, ¿no? Entonces, podemos observar que su p-valor es uno, ¿no? Uno. ¿Qué significa? Aceptado para cualquier nivel de alfa, alfa 0,05, alfa 0,010, alfa 0,20, 0,30, 0,80, o sea, es aceptado, o sea, son independientes. Conclusión, tener tatuajes no depende del género del estudiante. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. En este caso, bueno, la muestra no es tan grande, eso es cierto, ¿no? Son 170, deberían tener por lo menos 300. Pero como un ejercicio, entonces, considerando esto, vamos a eh, llevarlo ok, a nuestro informito y vamos a anotarlo de esa manera. Entonces, vamos a decir, al aplicar el test chi cuadrado, ¿no? Entonces, obtenemos un p-valor igual a uno, que es mayor a cualquier riesgo alfa, ¿no? Va a ser mayor. Por lo tanto, la conclusión va a ser que vamos a aceptar H0 para cualquier nivel de significación, ¿no? Entonces, vamos a indicar, ¿ya? Entonces, de esa manera estaríamos completando esta parte. Pues la decisión va a ser si se acepta la hipótesis nula para cualquier nivel de significación. Y la conclusión es que eh, no hay relación, ¿sí? No hay relación entre eh, el sexo del estudiante y tener tatuajes, ¿no? Listo. Es interesante, ¿no? De este caso. Muy bien. Lo mismo tienen que plantearlo para los otros casos, ¿ya? Entonces, a ver, nos ha dicho, haga la prueba chi cuadrado para género y mascotas y género con la marca de celular. Como ejemplos, ¿verdad? Esos dos se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo hagan, ¿ya? Como participación, lo voy a, en la plataforma para que ustedes lo vuelvan a analizar, ¿sí? Pero con esto estaríamos completando este tema que bueno, la idea era mostrarles que existen más pruebas. En realidad existen muchas pruebas de hipótesis para distintos tipos de casos, ¿no? Para distintas situaciones, ¿no? Y en todos los casos ya están programados. En R, esa es la ventaja. R tiene todas las pruebas estadísticas necesarias, ¿ya? En el siguiente módulo van a haber pruebas multivariantes, o sea, van a haber análisis multivariante, que es muy interesante. Van a continuar con R y ya a partir del siguiente módulo van a empezar también con Python, ¿no? Que tiene también su ventaja en el campo del Machine Learning, ¿no? Y Data Mining. Python es ideal, ¿no? Porque está orientado a manejo de base de datos, ¿no? Aprendizaje de máquina. Pero en el fondo tiene, digamos, la filosofía también del R, ¿no? Porque está orientado a objetos. Entonces, esa es la relación que va a haber, ¿sí? Entonces, en el primer curso han visto la parte de la estadística descriptiva, ¿verdad? La definición de variables, estadísticos descriptivos, probabilidad, distribuciones de variables aleatorias. Acá hemos complementado con la inferencia estadística. Y en el siguiente módulo vamos a tomar en cuenta el análisis multivariante. Y todo eso se va a volver a relacionar con la minería de datos y con el Machine Learning. Bueno, vamos a hacer un receso y continuamos en 15 minutitos.